Olá, bem-vindos a todos. Eu me chamo Dino Garcés, sou gerente de marketing Latam para avicultura em DSM. Muchas gracias por su participación en este webinar que hace parte de un programa de DSM que se llama DSM Animal Nutrition Series. Y el tema de este webinar hoy día será producción sostenible de huevos, ¿no?, asociada con el tema de combate a la resistencia antimicrobiana, más conocida como RAM. En el área de salud pública, la RAM es un tema muy relevante en los días de hoy, ¿no?, en especial por el uso indiscriminado de antibióticos en las UTIs hospitalarias, donde muchas veces incluso no se hace necesario, ¿no?, como por ejemplo en el tratamiento de enfermedades virales. En este contexto, la producción de alimentos seguros cumple un papel que es fundamental, ¿no? Segundo la Organización Mundial de la Salud, la tasa de resistencia antimicrobiana a ciprofloxacina, que es un antibiótico muy utilizado para el tratamiento de enfermedades del tracto urinario, ¿no?, en humanos, ha aumentado significativamente, saliendo de un 8% para más de 90% en los últimos años. Es decir, que las opciones de antibióticos que teníamos, ¿no?, y que son realmente efectivos, están cada vez más restrictos, ¿no? Entonces, para discutir este tema y otros más, ¿no?, relacionados a la producción sostenible de huevos, yo invito al doctor Víctor Facina, ¿no? Víctor, además de un amigo, es nuestro gerente de bióticos Latinoamérica en DSM, donde ha trabajado por los últimos 6 años. Víctor es médico veterinario, posee maestría en ciencia animal, también es doctor y postdoctor en nutrición y salud animal. También les comento que al final del webinar habrá una sesión corta de preguntas y respuestas. Si caso ustedes tengan alguna, les invito a enviarla a través del chat que tenemos, ¿no?, ya durante la charla que Víctor va a hacer. Okay, así que es un gusto entonces pasar la palabra a mi amigo Víctor. Víctor, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Dino. Buenas tardes a todos. Yo tengo acá el placer de compartir algunas informaciones al respecto de producción de salud de ponedoras. Acá es mucho más, quiero traer en estos minutos mucho más una provocación de cómo podremos reducir el uso de antibióticos en la producción de ponedoras y también dejar acá algunas ideas para que todos nosotros que trabajamos en este medio de producción avícola podemos discutir. Entonces, sabemos que básicamente hoy la producción moderna de huevos nos trae una necesidad de ser cada vez más competitivos y alimentar la población mundial. Y en este sentido, el huevo es para mí, y las pesquisas que tiene, es el alimento después de leche materno más completo que existe. Y ahí trae una necesidad para nosotros de sermos muy competitivos y traer un alimento seguro para la nutrición humana. En eso hay muchos aspectos acá que tenemos soporte de todas las áreas de producción de huevos, que empieza, por ejemplo, con las casas genéticas trabajando cada vez mejor en las líneas genéticas para producción de aves más precoces, con más producción de huevos a lo largo del ciclo de producción, pero también trae algunos desafíos para nosotros, que es mantener la inmunidad de estas ponedoras. Al mismo tiempo, con la cuestión de necesidad de incremento de producción, nosotros incrementamos cada vez más nuestros planteles, el tamaño de las parvadas, el tamaño de los galpones en la misma zona productiva, en la misma granja. ¿Y qué implica eso? Tener más aves en un mismo metro cuadrado
y también múltiples edades. Entonces, pegamos instalaciones ahí que con 200, 300 mil aves por caseta, eso ocurre de tener múltiples edades que puede influenciar en la salud y la inmunidad de la ponedora. Además de eso, la mano de obra, los empleados, hoy en día cada vez es un desafío cada vez mayor, más grande para la producción de huevos. Tenemos que mantener eso, tener mano de obra cada vez más tecnificada, ¿no? Además de eso, nuestras organizaciones como de la cadena, como hacen mucho marketing de huevo, demostrando los beneficios que es el huevo y así mejorando la comercialización de este huevo, y tampoco no podremos nos olvidar de cumplir la legislación gubernamental. En este tema, pensando un poco en marketing de huevo, tenemos que entender un poco es o que nuestro cliente quiere. Y dentro de este actual momento que estamos, que es la pandemia y todo eso, miramos que el cliente está cada vez más exigente de lo que él quiere. El cliente sabe qué quieres. Nosotros tenemos que identificar eso y chequear cuál es el tamaño del nicho de mercado que cada cliente va a tener y que cómo vamos a atender este consumidor cada vez más exigente. Pero un tema que siempre surge en la cabeza principalmente de los jóvenes y dos influencers es la cuestión de la presión de restricción de antibióticos. Entonces, mucho se discute ahora en términos desde las organizaciones gobierno como las Naciones Unidas, las discusiones que tiene EFSA y la Comunidad Europea, y se pasa por las grandes cadenas de fast food, indicando que toda su proteína animal no va a tener más antibiótico, informaciones de restricción de uso de los promotores de crecimiento o antibiótico terapia, llegando hasta la producción libre de antibióticos en gallinas de postura, las ponedoras. Muy bien. Además de esta presión de mercado y de gobierno, no podemos olvidar de que nosotros tenemos una responsabilidad extremadamente grande, que es cuanto a la salud pública, ¿no? En términos de salud, nosotros no queremos ver nuestras marcas siendo involucradas en casos como, por ejemplo, ocurrió en mercados de Estados Unidos y Europa, que es algunos brotes de infección de salmonela en humanos oriundos ahí de contaminación de huevos, y ahí con necesidad de hacer recall, o como salió esta noticia de una empresa de Francia que en mayo, en este año, tuve que tener la necesidad de hacer recall de más de 60 millones de huevos por una cuestión de contaminación de salmonela. Además, también hay algunos casos que también tenemos infecciones no solo por salmonelas, pero también con otros patógenos. Y todo eso nos trae ver dónde podemos colaborar y trabajar mejor para que eso no ocurra en nuestras granjas productivas, ¿no? Entonces, en este tema tenemos algunos desafíos importantes, ¿no? Que es como, primero, los agentes patógenos están cada vez más adaptados a la producción avícola actual, muchas veces por hacer mutaciones, y ahí fican cada vez más adaptados a la ponedora. Además de eso, en algunos mercados
se trabaja con densidades de alojamiento de las ponedoras extremadamente alto que influencian mucho en la inmunidad de esta ponedora. Súmase a eso también cuestiones ambientales de manejo de día a día y nutrición. Y acá destaco mucho para ustedes que es atención de foco en la calidad de agua, ¿no? Hay, por ejemplo, acá algunas regiones de Brasil y otros mercados que tenemos un reto grande que es de calidad de agua. Entonces, eso influencia mucho en la producción avícola. Y súmase todo eso. También tenemos las patologías clásicas que vemos en día a día y que son desafíos constantes para nosotros, ¿no? Como todas las síndromes que están involucradas sobre la salud de las ponedoras. Y dentro de esas síndromes podemos acá inferir doenças de origen virales, como doenças de Newcastle, laringotraqueite, en pasado desafíos de influenza, ¿no? Que se suma a desafíos bacterianos que muchas veces ven de forma secundaria, bajando la inmunidad de la ponedora. Adicional a este tema, tenemos en algunos casos que muchas veces nos olvidamos que es la calidad de ingredientes que incluimos en nuestro alimento. La calidad, principalmente aquí el ejemplo, la calidad de maíz, donde miramos ahí niveles de micotoxinas siempre alto en estas ponedoras y que de alguna forma se nos trae prejuicios a la producción, va a trazer influencia sobre la respuesta inmune de esta ave. Otros temas que muchas veces, y en Brasil, como dando un ejemplo, es casos de desafío de bronquitis infecciosa y en el pasado hay algunas zonas que tuve y pasa por desafíos de laringotraqueite, ¿no? Todas acá estos desafíos respiratorios influencian mucho en la producción y la calidad de huevos. Entonces, huevos de esta forma que están acá en las figuras a derecha, no pueden ir al consumidor, a pesar de que están con la característica calidades organolépticas íntegras, pero no es muy visual para venta para el productor. Entonces, tenemos que perdemos este percentual de producción. Entonces, son prejuicios que vamos trayendo para los productores, ¿no? Entonces, estas enfermedades, quer sean inmunosupresoras o que traen otros desafíos a las aves, vamos estar siendo afectados directamente quanto à resposta imune, resposta à produção de linfócitos B com produção de redução de produção de anticorpos ou também a redução de linfócitos T que vão estar de forma circulante ou no intestino da ave, que vai trazer prejuízos. Trayendo um pouco o efeito que podemos muitas vezes não miramos com as micotoxinas. Acá eu trago acá um exemplo de unidade experimental que é de pollo, pero apenas para fazer a analogia que muitas vezes a pérdida de performance é pequena em comparação com a queda ou a variação de resposta de títulos de anticorpo de uma vacuna. Então, muitas vezes temos a certeza que vacunamos muito bem esta ponedora e não sabemos por que le passa brotes de la infecção. Pode estar vinculado a outros efeitos que, de modo geral, não nos atentamos, ¿no? Soma-se também a isso las síndromes digestivas, e acá é muito comum quando hacemos necropsia em las aves, temos efeitos de mirar isso e consideramos acá enterites inespecíficas, que basicamente é por um cambio
de toda la microbiota intestinal. Entonces, eso se pasa eso en la fase de levante de las ponedoras. Mira que ahí tenemos una disminución de absorción de nutrientes y una desuniformidad de esta parvada. Podemos también afectar la respuesta inmune. Y acá traigo una foto de ejemplo o que pasó en unos clientes que hacemos monitoría de salud y que miramos desafíos de coccidiosis en ponedoras en la fase de levante en jaulas. Y ahí pensamos, pero ¿o qué pasa? ¿Qué pasa? Que estas parvadas están con una baja de inmunidad. Hubo una ineficiencia de la vacuna en este caso, y ahí tenemos un desafío de coccidiosis, y ahí la consecuencia puede ser ahí hasta enteritis necrótica. Entonces, todos pueden ser efectos o de forma aguda o de forma subclínica que va a llegar a esa infección. Otro punto que tenemos que tener atención principalmente en la fase de crianza de esas ponedoras es cuanto a estrés ambiental o los estreses de manejo de vacuna, y mismo en tiempos de invierno, cuando se cierra la caseta, si no hay un buen manejo de equipo, podemos tener incrementos de niveles de amoníaco, y ahí estas ponedoras van a disminuir el consumo de alimento. Y todo eso acá voy a enfocar los efectos de reducción de los anticuerpos, trayendo mucho una inmunosupresión a ave. Entonces, todo el proceso que tenemos de vacunas, de nutrición o de bioseguridad puede ser influenciada por estos efectos que estamos comentando, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que hay implicaciones tanto directas, muchas veces en un desafío clásico de alguna patología, o muchos puntos que nos olvidamos es las pérdidas indirectas por desafíos subclínicos. Y es acá que perdemos mucha plata y muchas veces no miramos de forma adecuada, no mensuramos, no tenemos la gestión de nuestra producción, de dónde está vindo el desafío y cuánto está nos quitando de plata. Y en este tema llega la necesidad de uso, por ejemplo, de uso de antibióticos. Y ahí, en este sentido de uso de antibióticos terapéuticos, muchas veces tenemos que diagnosticar de forma adecuada cuál microorganismo está involucrado en este desafío. Si es una bacteria, ok, vamos a chequear, hacer un antibiograma, elegir cuál es la mejor molécula, calcular la dosis, pero si es un desafío viral, tenemos que chequear hasta qué punto incluir antibióticos va a disminuir la mortalidad o las pérdidas productivas por efectos secundarios de una disbacteriose o de un incremento de una bacteria patogénica, porque están asociadas. En este sentido, pensando un poco que vimos más adelante, que es en el inicio de la presentación, que es que la opinión pública es el tema principal para la presión que sufrimos de consumidor y de gobierno para reducir el uso de antibióticos, acá tenemos que tener atención. Mucho tenemos en algunos casos legislaciones más rigurosas, más duras, que hacen de forma constante análisis de residuos de antibióticos en productos final, o sea, en huevo. Y aquí hay un ejemplo del Ministerio de Agricultura de Brasil, donde hacen análisis aleatorias de huevos colectados en las granjas con pesquisa para moléculas antibióticas o de anticoccidianos. Miran que de un universo ahí un poco más de 250 muestras analizadas en 2018, tuvimos ahí como 12 muestras
reprobadas con niveles altos de antibióticos. Y ahí un punto nos llama atención. Si la compañía, si la marca de huevo es reprobada en un análisis de esa, vamos a sufrir auditorías más constantes del gobierno para chequear, além de tener que hacer un recall de estos huevos que estaban en el mercado. Entonces, estos son dos puntos que tenemos que pensar mucho antes de decidir hacer un uso de antibióticos terapêuticos. Pero hay algunos momentos que es extremadamente necesario, pensando en bienestar animal, quitar la doença de las aves, ¿no? Cuando es antibacteriana. Y aquí traigo un ejemplo de cuál es el costo de se medicar un lote, una parvada de 100.000 ponedoras en producción. Con ejemplo acá trayendo enrofloxacina, los precios acá están en reales, pero sería más o menos para tratar 5 días con enrofloxacina un costo de aproximadamente $880 el precio que está la cotización hoy en Brasil. Y tenemos un periodo de carencia, pero muchas veces los productores miran solamente en este número, o sea, $880 es un precio viable para medicar la parvada, pero se olvida que tenemos un periodo de tratamiento, un periodo de carencia y que nosotros no podemos hacer la venta de ese huevo. Pensando que en 12 días tenemos que inutilizar ese huevo, si hacemos un cálculo, una simulación, que esta parvada está con 87% de producción, ¿no? Tenemos que descartar a lo largo del periodo de tratamiento aproximadamente 2.900 cajas de huevos, ¿no? Cajas con 360 huevos. Eso no equivale a una venda hoy, con ejemplo de Brasil, de un poco más de $54.000 que no podemos tener de lucratividad en nuestra producción. O sea, el costo es extremadamente alto, ¿no? Pero es posible quitar la necesidad de uso de terapéutico o disminuir al máximo este tema. Yo digo que sí, y es un tema que está en la responsabilidad de todos de la cadena de producción. Tenemos que mirar eso con una visión más holística, ¿no? Tenemos que mirar, chequear y validar nuestros programas de vacuna, de salud, si hay realmente la necesidad de antibiótico terapia, chequear lo que estamos haciendo en la parte de nutrición, mirar la calidad de los nutrientes o que podemos detraer de aditivos no antibióticos. Y para mí acá está el centro del programa, ¿no? Que es el manejo, la gestión de toda la granja y los programas de bioseguridad, ¿no? Eso estamos pasando ahora, ¿no? En este momento de pandemia, estamos hablando todos cuando tenemos que ficar en casa, isolados, en aislamiento, es un programa de bioseguridad, ¿no? Y acá algunos temas que podríamos hablar por 2-3 horas o quizá un día todo solo de bioseguridad, pero me quería reforzar de que más do que tenemos un plan de bioseguridad, tenemos que validar, chequear, y si hay algún tema que hay desafío que tienen que ajustar, tenemos que hacer acciones para trabajar en este tema. Y algunos puntos que me gustaría de destacar acá es lo control de acceso de personas y vehículos, ¿no? Cuando hablamos de control de personas, no es el control de visitantes, solamente personas autorizadas para adentrar, pero es ahí que está para mí el problema principal. ¿Quién trae los mayores desafíos para dentro de las granjas?
son nosotros que trabajamos día a día con producción animal y que en algún momento hubo uma falha de la bioseguridad. Entonces, si mirar en la foto acá de la derecha, no hay necesidad dentro del galpón del sitio de producción tener vehículos acá de apoyo para estes galpões que estão cercados, não? Que estão cerca. Então, temos que chequear isso com muito cuidado, não? Outro tema que é muitas vezes reto é como hacemos a limpeza e desinfecção dessas instalações. Conosco granjas que estão quitando as galinas já em final de ciclo de produção. El productor tiene tiempo solamente de hacer una limpieza mecánica, eliminación de los residuos en el galpón, y la otra semana están empezando a transferir las ponedoras para este galpón. Entonces, ¿dónde está acá el periodo de vacío sanitario que necesitamos para bajar la carga de patógenos dentro dessa granja? E acá é pouco da provocação, não? Quanto estamos haciendo isso de forma correta no dia a dia? Outro tema, miramos aí todos os dias nos noticieros hablando de COVID, hablando que temos que limpar as manos, fazer uma adequada higiene, e isso temos já nos programas de bioseguridad há muitos anos. E muitas vezes nós, por temas cultural, nos olvidamos todos os dias. Então, acá é ensinar nossos colaboradores que estão todos os dias trabalhando com as ponedoras, que são estas pessoas que podem trazer os desafios, as bactérias, os vírus para dentro de las granjas. Vou muito às granjas quando vou a los setores de criança e levante de algumas granjas, muitas vezes não há câmbio de calçado, não há nadie, não? Então, o risco de levar uma bactéria ou vírus para dentro deste lugar extremadamente importante que é onde vamos preparar, invertir plata para ganhar, ter lucratividade no futuro com nossa ponedora, nos olvidamos desse tema, não? Limpeza de los calçados, é comum mirarmos não ter pedilúvio em alguns mercados de Latinoamérica, em algumas granjas que vamos visitar. Então, temos que fazer cambio em nossa cultura e trabalhar cada vez mais forte neste tema, não? E aí, eu não podia deixar de comentar sobre os programas de vacuna, ¿no? Os programas de vacuna para mim são temas extremadamente importantes e que fazem a diferença para a saúde das aves, ¿no? Acá há trabalho publicado em uma organização de Inglaterra que mostra que depois de 2004, quando começaram a fazer o programa de vacinação em ponedoras contra salmonela, os brotes de tóxica infecção alimentar em humanos se reduziram em 54%. Então, ter programa de vacunas adequadas é uma garantia de saúde, não solamente para as aves, como também para o consumidor final. Pero o tema mais importante acá está como estão nossos programas de vacuna. E acá não vou detalhar o calendário de vacinação, porque cada região de cada país vai ter seu calendário distinto, seu programa distinto de acordo com os desafios. Pero acá quero fazer um desafio, uma provocação, é como nosotros, productores de huevos, estamos haciendo estas validaciones de nuestro calendario de vacuna con nuestros proveedores. ¿Están correctos? ¿Están correctos? Además de eso, tenemos personas
tecnificadas y preparadas para hacer ese programa de vacuna, tenemos número de personas correctas para no tener intercambio o sobreposición de un programa de vacuna dentro de una semana para otra. Estamos dejando el tema, el días necesarios para esta ponedora producir la cantidad adecuada de anticuerpos. Todo eso va a influenciar en la salud de la ave y, consecuentemente, el diferencial de utilizar antibióticos o no. Bueno, el tercer tema importante es cuanto a la funcionalidad gastrointestinal. O que nosotros queremos y miramos de modo general son intestinos saludables en las fases de crianza, levante y de producción. Eso quiere decir para nosotros que nuestra microbiota está equilibrada, no tenemos desafíos, pero muchas veces miramos ese tipo de situación. Enteritis inespecíficas, cambio total de la microbiota intestinal con mayor incremento de bacterias gram negativa o gram positivas patogénicas, que va a trazer desafíos y lesiones intestinales más fuertes a nuestras aves, y la consecuencia de eso es pérdida de performance o pérdida de respuesta inmune por destinar grande parte de los nutrientes que iba para producción para la renovación celular. Entonces, ese es un otro tema que cabe no solamente a la equipo que trabaja con manejo, pero también con los responsables en nutrición y salud de las granjas y también de los proveedores de estas granjas, ¿no? Que tenemos que mirar día a día cómo está la calidad de nuestro alimento, de nuestros ingredientes, la calidad de agua. Ingredientes de buena calidad es fundamental. Mirar la calidad de materia prima. Y acá voy a hacer algunos ejemplos de que ocurre en Brasil, que muchas veces va un camión, un lote de harina de soja para un cliente de pollo, y este lote es reprobado. Y ahí el fornecedor de harina de soja va y oferta a un precio más bajo a un productor de ponedoras que compra de forma spot, y este productor está pensando que está haciendo un buen negocio, compra, pero tiene una contaminación con niveles de peróxido o mucho más. Acá un tema importante hoy que es contaminación bacteriana de esta harina de soja, y que va a traer desafíos más fuertes a nuestra producción de huevos. Entonces, todo eso acá es tema que podremos hablar acá durante días, que no se termina los efectos, los factores de cómo podemos mitigar, ¿no? Entonces, trabajar con niveles adecuados de aminoácidos, de energía, de vitaminas, trabajar con estrategias no antibióticas como son los eubióticos, hacen mucho sentido en mejorar la salud intestinal y mejorar la salud de modo general. Y acá, pensando un poco, comentando un poco sobre los aminoácidos, tenemos, por ejemplo, niveles más altos de arginina, ¿no? Cambiando un poco la relación lisina-arginina, trae beneficios para la respuesta inmune celular de las ponedoras. Entonces, se mejora la respuesta y la activación de linfocitos, monocitos, que va a traer una respuesta más fuerte frente a desafíos que esa ponedora puede pasar. Bueno, pero el final, el que el productor quiere y quiere mirar todo el día es buena integridad de intestino, buena calidad de huevos, ¿no? Y para eso, un poco de las herramientas que puede colaborar son los eubióticos, ¿no? Y acá los eubióticos tenemos un listado de una categoría de aditivos que se puede utilizar, desde los ácidos orgánicos, aceites esenciales, los probióticos, que son el primero
o primer aditivo muy bien conceituado en la producción de huevos y los prebióticos. Pero acá, más de hablar de los efectos de cada uno, es más importante comentar que cada clase de biótico, por ejemplo, de los ácidos orgánicos, van a tener una gama de ácido que cada uno con su distinta forma. Pensando, por ejemplo, en pH, algunos son más eficientes en disminuir el pH del buche intestino, otros son mucho más eficientes en reducción bacterianas y otros con acción trófica en intestino. Como en este ejemplo acá, sabemos que el ácido butírico es un ácido de elección cuando tenemos que mejorar la integridad de las velocidades intestinales, ¿no? Mejorar el crecimiento y el desarrollo de esas velocidades intestinales. Y la consecuencia de eso es ayudar en la mejora de producción de huevos, pero tenemos diferencias en los efectos de las formas del producto que tenemos y que tiene opción para utilizar en nutrición animal, desde ácido puro o la forma de los sales. Entonces, cada uno acá tiene una característica distinta que va a servir dependiendo de cada región. Otro es, por ejemplo, ácido benzoico, ¿no? Que tiene un efecto muy fuerte frente a bacteria viva, hacer este control de microbiota, disminuir el percentual de bacterias gram negativas, entonces trae beneficios a producción de aves por la cuestión de control de la microbiota, trayendo mejora de taja de postura y de calidad de huevos acá en resistencia de cascarón. Pero muchas veces un único aditivo no es suficiente, tenemos que trabajar con programas y ahí podemos mezclar los ácidos orgánicos con aceites esenciales. ¿Para qué el objetivo? Para tener una constancia de mejorías de resultado y estos resultados serem consistentes a lo largo de la producción. Y acá, por ejemplo, pruebas hechas a campo en clientes donde tiene desafíos importantes cuanto a sanidad, con disminución interesante de mortalidad y mejora de resistencia de cáscara. O sea, estoy produciendo más huevos porque disminuí la mortalidad y estoy produciendo huevos más vendables al consumidor, ¿no? Esta asociación de aditivos se hace bien y trae beneficios, por ejemplo, acá en la microbiota intestinal. Si yo consigo disminuir la población de bacterias patogénicas, mejoro la producción, disminuyo la mortalidad. Pero puedo asociar a esto a una estrategia de uso también de los probióticos. Y acá, para finalizar la presentación, miramos que tenemos en EFSA, en Europa, en los bancos de registros de bacterias probióticas, miles y miles de bacterias probióticas benéficas al intestino de la ave. Todas son eficientes, todas tienen su ventaja. O que cabe a cada productor o a cada técnico es entender cuál es la mejor bacteria probiótica para su producción. Acá traigo dos cepas distintas que traen respuestas totalmente diferentes una de las otras. No quiere decir que unas es mejor, otras es peor, pero tienen respuestas diferentes. Una mejora la cuestión del sistema antioxidante, entonces genera menos radicales libres, entonces con disminución de concentración de malonadeidos. Otras acá a lo largo del tiempo produciendo más lactobacilos, va a traer una mejoría en la integridad intestinal. Todo eso va a depende de cómo es su producción y los desafíos que tú tienes día a día en estas ponedoras. Entonces, para cerrar acá un poco de las informaciones de compartilhamento ahí, un poco de
provocaciones que trouxe acá para nosotros. Como consideraciones finales traigo que para mí eso está muy claro, ¿no? Que la opinión pública, los consumidores más jóvenes aún más son los principales influenciadores de tipo productivo que vamos a tener de hoy para el futuro. Que el tema de combate de la resistencia antimicrobiana, eso no va a se volver atrás, va a ser cada vez más riguroso y tengo la certeza que después que se quitar esta pandemia vamos a sufrir un control aún más fuerte en sobre este tema, que hay algunas noticias y publicaciones ya ahí con uso de antibióticos para controlar infecciones secundarias en humanos durante la pandemia. La resistencia antimicrobiana a antimicrobianos está incrementando mucho, ¿no? Entonces, tener los programas de bioseguridad no necesita ser el mejor del mundo, pero tú tienes que seguir a risca toda la regla que fue colocada, ¿no? Los programas de salud, y aquí hablo mucho de la cuestión de los programas de vacuna, nutrición, trabajar con dietas con niveles adecuados de nutrientes, estrategias no antibióticas como son los eubióticos y principalmente cómo vamos a gerir todos estes temas são os pontos fundamentais que vão trazer para nós resultados produtivos muito rentáveis e muito sustentáveis, ¿no? Então, agradeço muito a atenção de todos e estou aí aberto a perguntas para Caotea, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Felicitaciones por la presentación. De hecho, un contenido muy bueno. Por acá veo algunas preguntas y ya me gustaría lanzar la primera. Es respecto al tema de ayuno y ponedoras, más bien un corte de suministro de alimento o el alimento de manera controlada, de manera restricta, se podría haber alguna influencia sobre la populación de la microbiota intestinal. Uma pergunta muito boa, não? Sabemos que sim, isso se pode cambiar. Temos aí, dependendo mais de la restrição de alimento, como estão os níveis nutricionais del alimento, de nossa formulação para hacer esse tipo de restrição. Como é a digestibilidade desses nutrientes, ¿no? E outro ponto importante é teores de fibra, ¿no? Fibras solúveis, insolúveis, para manter uma quantidade de substrato no ambiente, pero sendo substrato que pode servir como prebióticos a las bacterias benéficas. Entonces mucho tiene estudado ahora, ¿no? Las fibras nutricionales, así podemos decir, con efectos buenos como efectos prebióticos, que asociado a estrategias con uso de probiótico o un aditivo para disminuir las bacterias patogénicas, eso, el cambio va a disminuir e a variabilidade vai diminuir e aí podemos ter aí restrições alimentares, não? Isso em algumas linhas genéticas em algumas regiões de Latinoamérica isso hace de forma um pouco mais comum, não? Vemos muito isso, temos um pouco de experiência disso que não é difícil de afetar toda a microbiota e afetar diretamente la producción dependiendo del volumen que es hecho la restricción. Gracias, Víctor. Otra pregunta que viene por acá va en la línea de uso de aceites esenciales, ¿no? El alimento para ponedoras. O sea, en tu opinión, ¿cuáles aceites esenciales serían los más recomendados y por qué, ¿no? Específicamente pensando en ponedoras. Que buena pergunta, ¿no? Los aceites esenciales, yo es una parte que estudo há más de 10 años, soy apasionado por este tema.
el punto principal es definir o que quieres utilizando un aceite esencial. Si tú quieres disminuir bacterias patógenas, yo tengo un listado de los principales que van a ser timol, eugenol, carvacrol, cinamaldehído. Estos son aceites esenciales muy específicos que tienen efectos antibacterianos, todos muy comprobados. Si yo quiero mejorar el sistema inmune de la ave o sistema antioxidante, podemos trabajar con otros tipos de aceites esenciales. Hay muchos flavonoides, vindo ahí resveratrol, muchos estudiados que saem de algunas plantas que tienen efecto inmunoestimulante, como astragalos. Son aceites esenciales importantes en mejorar la inmunidad. Entonces, todo va a depender de cuál es el objetivo. Y pensando un poco en efecto antibacteriano, un otro tema es tener una consistencia y una alta concentración de este aceite esencial, ser un aceite esencial purificado para tener consistencia después de la respuesta, ¿no? Porque muchas veces se trabaja con aceites esenciales que hay una variación de la concentración de este aceite, y ahí sí podemos tener una variación de la respuesta productiva. Excelente, Víctor, gracias. Otra pregunta que viene por acá. ¿Qué opinas tú sobre el uso de ácido fumárico pensando en acidificación del alimento? Buena pregunta. Nosotros tenemos algunas experiencias, yo tengo algunas experiencias, me gusta ácido fumárico, ¿no? Tiene un buen efecto para acidificación de la dieta. Ahora, la pregunta más importante es, ¿por qué quiero acidificar la dieta? Si es por una cuestión de pH de la agua mía, que es un pH más alto y tenemos necesidad de acidificar esa dieta, si yo tengo necesidad de acidificar esa dieta para control de bacteriano, ahí va a tener un efecto mucho importante en el embuche de las aves, pero pensando en efecto antibacteriano, yo tengo preferencias de otros tipos de ácidos orgánicos para hacer este efecto, como por ejemplo ácido sórbico, ácido benzoico, que tiene efecto mucho fuerte sobre la reducción de bacterias, ¿no? Si vamos a ver una escala de cuáles los más eficientes, pensando gramo por gramo de inclusión, está primero ácido benzoico, después ácido sórbico. Muy bien, gracias, Víctor. Otra pregunta que viene por acá es si hay algún potencial real para el uso de proteasa en ponedoras en fase de levante y producción, también con dietas maíz-soya, aunque la soya sea bien procesada. Que muy buena pregunta, ¿no? El uso de proteasa es importante, pensando acá en producción y sanidad. Vamos a mirar el efecto de la proteasa sobre un efecto secundario que ella tiene para ayudar a modular la microbiota. Entonces, si yo, independiente del procesamiento de la soja, si es una soja de buena calidad o mala, una buena proteasa va a incrementar la digestibilidad de los aminoácidos. Y a consecuencia de eso es que tengo una cantidad de substrato mucho menor para el crecimiento de las bacterias patogénicas. Entonces, hay trabajos que demuestran de forma muy clara que el uso de proteasa disminuye la población de Clostridium perfringens, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es una estrategia importante, y para mí, el uso de las enzimas
fueron las enzimas que iniciaron este efecto positivo junto con los aceites esenciales de preparar la ponedora para restricción de antibióticos. Dale, gracias, Víctor. Aprovecho para comentar que tenemos varias preguntas por acá, ¿no? Y si caso no logramos contestar todas, ¿no? Después del webinar serán respondidas, ¿no? Yo voy a intentar mezclar algunas que vienen por acá en la línea. ¿Cuál sería tu recomendación pensando en una combinación de bióticos, obviamente tratando de capturar sinergias entre los diferentes aditivos que están por ahí, ¿no? Y obviamente siempre mirando hacia el mejor costo-beneficio, ¿no? Porque justo también se podría extraer alguna sinergia de una combinación, por ejemplo. Sí, bueno, pensando mucho en costo-beneficio y volviendo un poco al tema de si yo no puedo utilizar antibióticos o si yo tengo la oportunidad de utilizar antibiótico, pero yo tengo la restricción y si yo utilizo, miraron el costo que es de un antibiótico. Pensando los eubióticos, estas estrategias que tenemos en las manos, los trabajos que muestran más consistencia en control de bacterias patogénicas es la combinación de los aceites esenciales con los ácidos orgánicos. Si yo tengo esta sinergia entre esses ácidos, obviamente pensando en ácidos que tienen efecto directamente sobre la bacteria viva y los aceites esenciales que también tienen este efecto, que van a hacer permeabilidad de membrana, van a atacar los peptidos glicanos de las bacterias gram positivas, que el ácido orgánico trabajando con un pKa muy alto, que va a se disociar solamente en citoplasma celular, ahí sí tenemos una muy buena energía con resultados consistentes. O que yo podría agregar en mi programa de aditivos no antibiótico es trabajar con probióticos. Y ahí me gusta mucho de un sistema de verticalización, utilizar el mismo probiótico desde la fase de crianza hasta el inicio de producción. Y cuando hablo de inicio de producción, pico de producción de huevos y de masa de huevos para mantener la salud de la ponedora muy estable, la eubiose de intestino, la modulación de la microbiota muy estable. Entonces, este paquete, ¿no?, probiótico con las tecnologías sinérgicas de aceites esenciales con ácidos orgánicos, para mí me gusta mucho y veo muchos efectos positivos en campo y en la literatura. Gracias, Víctor. Vamos ya casi yendo para los minutos finales, ¿no? Veo que pero todavía nos restan 5 minutos aún, ¿no?, para cumplir el horario. Aprovecho para pedir a todos los asistentes que contesten la encuesta que ustedes recibirán, ¿no?, tan luego termine esa sesión, y esto seguramente nos ayuda a buscar la mejora constante, ¿no? También les comento que este webinar estará disponible en la versión grabada, ¿no? Y que ustedes podrán acceder también al archivo en formato PDF, ¿no?, que podrá ser descargado a través de un enlace que ustedes irán recibir las próximas 24 horas, ¿no? Y bueno, siguiendo aún las preguntas, me gustaría cambiar un poco el tema y yendo un poco más hacia el tema de manejo, Víctor. Una pregunta por acá en el sentido si hay diferencia con respecto al estrés que el ave sufre por alimentarlas 1 o 2 veces al día, ¿no? ¿Cuál sería el impacto sobre el estrés? Buena pregunta, ¿no? La respuesta es que cuanto más veces hace el fornecimiento de alimento, mejor para la ponedora, pensando en estrés de la ave, ¿no? Porque va a pasar un tiempo menos tiempo
de la privación de alimento, entonces eso disminuye las tajas y la liberación de corticosterona, de cortisol, que va a influenciar posteriormente en la producción de anticuerpos. Entonces, para mí, me gusta mucho más trabajar con más veces al día fornecimiento de alimento do que una vez de forma aislada, ¿no? Entonces, quer sea eso en galpones manuales, donde tiene que ser fornecimiento manual, o en galpones automatizados, ahí hacer un programa de pasaje de los comederos, de alimentador para los comederos de forma más constante para estimular el consumo. Para mí, el punto principal para hacer una buena uniformización de las ponedoras de la fase relevante. Dale, gracias, Víctor. Tú comentaste acerca de los ácidos orgánicos, que es una estrategia que a ti te gusta. Respecto específicamente a dos ácidos orgánicos, el ácido benzoico o sórbico, ¿no? ¿Cuál sería la dosis recomendada para ponedoras? Buena pregunta, ¿no? Todo va a depender. De modo general, tenemos que trabajar ahí a partir. Tiene un promedio, un rango de dosis entre de ácido puro o aislado o ácidos combinados, dosis en un rango entre 200 gramos hasta 500 gramos de ácido es un rango bueno y que no vamos a sufrir efectos secundarios quanto à questão de redução de consumo, nada desse tema, não? Del ácido benzoico, a dose melhor que já estudei por muito tempo é 240 gramos, 250 gramos de ácido benzoico puro, não? Traz uma melhor resposta produtiva. E aí, comparando ácido por ácido, quando hacemos análises in vitro, con disminución de la población de bacterias, miramos que o ácido benzoico es más eficiente que ácido sórbico para algunas cepas bacterianas, por ejemplo, Salmonella. Otros ácido sórbico un poco mejor para otros tipos de bacterias. Pero el tema principal ahí también está que tenemos que tener siempre los ácidos puros, no en la forma de sal, de benzoato, de formiato. Y también ahí llega una cuestión que el ácido sórbico es muy utilizado para nutrición humana como conservante, ¿no? Entonces se incrementa el costo. Vale, muy bien, Víctor, gracias. Y en ese sentido también vi una pregunta respecto a una posible interferencia entre el ácido y las vitaminas, ¿no? ¿Tú crees que podría haber alguna influencia o no? No. Mucho trabajamos neste tema. DCM tiene una especialidad extremadamente fuerte en los temas de vitamina. Ya evaluamos con muchos ácidos. Tenemos trabajos con ácidos benzoicos, la forma de benzoato, la forma pura, y no hay diferencias cuanto a la recuperación y la estabilidad de las vitaminas, ¿no? Dale, Víctor, muchas gracias. Digamos que cubrimos la mayoría de las preguntas, todavía quedaron algunas que seguramente serán, ¿no?, contestadas ahí en los próximos días, ¿no? Pero me quedo muy contento, te agradezco mucho, ¿no?, ahí tu presentación, contento con la asistencia, ¿no? Tenemos ahí alrededor de 200 personas ahí por todos los rincones de Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina, así que estamos muy bien representados, ¿no? Espero que les tenga sido útil, ¿no?, este webinar, ¿no? También les invito para que, caso quieran alguna información adicional respecto a este tema,
para que ustedes contacten a nuestros colegas del DSM, ¿no? O representantes en su país o región, para que pueda facilitar el contacto con nosotros, ¿no? Y por fin, solo agradecer por su tiempo y desearles ahí un excelente día, ¿no? Muchísimas gracias y estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao.